Bueno, ya terminamos de leer el cuento. Como les dije, la historia es verdaderamente una historia muy fuerte. Es una historia en la que conmueve al lector por la brutalidad de estos personajes. No hace falta decir que está muy bien narrado y que tiene unas particularidades que nosotros vamos a analizar ahora, ¿no? Una de ellas es el uso coloquial del lenguaje. Uno cuando lo lee el cuento parece que a uno se lo estuvieran contando oralmente. El uso también de un registro común, sea del habla cotidiana, cuando dice la Juliana, por ejemplo, ¿no? Uno a veces piensa que, bueno, que Borges no escribía de esa manera, desde ya que él no hablaba de esa manera, pero acá lo utiliza precisamente para dar una atmósfera de credibilidad, de verosimilitud al texto. O sea, nosotros lo leemos y bien, creemos que eso sucedió. Obviamente es una ficcionalización, no sabemos si sucedió o no, y no tiene importancia tampoco. En cuanto a la estructura del cuento, el cuento está armado de tal forma que al comienzo nosotros tenemos el origen de la historia que le enmarca en un hecho que también le otorga verosimilitud, porque bueno, es una historia contada que tiene dos fuentes que no se contradicen, que se complementan, ¿no? Y esa va a ser la base del cuento. Posteriormente tiene la estructura en la que vemos la descripción de los dos personajes, de los hermanos Nielsen, con sus particularidades, dos personas muy primitivas, brutales, ¿no? Sumidas en un mundo casi de los arrabales de Buenos Aires, esa palabra que él utiliza, ¿no? Los arrabales eran las afueras de la ciudad, los orilleros, la orilla de la ciudad, era la frontera entre el campo y la ciudad, entre lo bárbaro y lo civilizado, ¿no? Como se lo presenta acá. Estas personas estaban moviéndose en ese ámbito. Estos dos, a pesar de provenir, digamos, de Europa, porque eran irlandeses, se suponía, o Dinamarca, no se sabe, no está muy bien aclarado, estos dos personajes estaban totalmente asimilados por esa barbarie que controlaba la Pampa. Después aparece el personaje de Juliana Burgos. Está presentado de una manera muy particular, hay muy poca descripción de ella. Y lo que vemos más interesante en el cuento, ella está negada, no tiene voz. Nunca sabemos lo que pensó, nunca sabemos realmente qué era lo que sentía. Sigue siendo, estando en la narración, sigue siendo como una cosa, Juliana Burgos. Y posteriormente, en la tercera parte ya del cuento, ¿no? Dijimos, en un comienzo tenemos la descripción de los personajes, después en la segunda parte tenemos el inicio del conflicto, el momento en el que ambos hermanos comprenden que los dos están enamorados de la misma mujer, y después viene la parte en la que vemos cómo intentan solucionarlo. Al comienzo realizan la atrocidad de venderlo a un prostíbulo, ¿no? Con lo que es la peor humillación que se podía llegar a imaginar, pero ni aún así, ni aún humillándola, ellos pudieron dejarla, y después finalmente termina en el homicidio. Bueno, hoy en día podríamos llamarlo un femicidio. Pensemos que en aquella época ese concepto todavía no se había formado, por lo tanto no sé si podríamos utilizar esa palabra o no. Yo creo que eso es lo importante, que seguramente que la mujer está cosificada, eso está claro, ¿no? Y bueno, en parte a esto, lo interesante del cuento es que al ser tan verosímil se vuelve tan violento, ¿no? Y muestra también una figura de los hombres, del hombre del siglo XIX, de esos orilleros, de esos compadritos. Nos muestra la figura del bestial, bestial que conmueve por su bestialidad, ¿no? Vivían casi como animales, casi instintivamente, no podían ni siquiera comprender lo que sentían y tampoco lo aceptaban. Hay unas frases ahí en el texto que son muy interesantes. Dice que el amor los humillaba. Sentir amor por otra persona, por una mujer, era una humillación. Si eras hombre no te podía importar una mujer. Bueno, tal vez hay exageraciones también en el tema del texto, en este cuento en particular, porque sí, se destaca por su brutalidad, pero obviamente que no toda la población de esa época era así, eso está claro. Pero bueno, elige precisamente el punto extremo, ¿no? Donde Borges nos retrata a estos dos seres primitivos, como dijimos antes. En el PDF yo dejé unas actividades para hacer. Estas actividades apuntan más al cuento que vamos a leer la próxima clase que al cuento que leímos hoy.
Realícenla, pueden ir mandando las fotos de los trabajos que estuvieron haciendo. Yo los voy guardando todos. Supongo que en algún momento vamos a poder reencontrarnos de alguna manera. Por ahora no sabemos cuándo, todavía tampoco sabemos cómo, pero de algún momento sí vamos a reiniciar las clases. Y ahí, bueno, ahí nos veremos, y ahí conoceré a ustedes, a muchos de ustedes también, que lamentablemente no los conozco personalmente. Cuídense, por favor, estamos pasando una situación compleja, no es para desesperarse, pero hay que cuidarse, hay que cuidarse a uno y hay que cuidar a los otros también, así esto termina lo antes posible y de la mejor forma. Bueno, por la entrega de hoy nada más, vayan haciendo los trabajos, vayan entregándolos, y bueno, ya se van a enterar después de la continuación y el trabajo que vamos a hacer sobre la parodia de este cuento con un cuento de Fontana Rosa. Nos vemos la clase que viene.